Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera de libre mercado puso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del ideario público se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. La aplicación del modelo neoliberal empezó con la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, y sus consecuencias fueron negativas en términos de crecimiento económico y desempeño de variables como inflación, desempleo y poder adquisitivo. La globalización es la universalización de los procesos de producción, circulación y consumo. En otras palabras, las dimensiones universalizadas del mercado capitalista. Por eso se puede ubicar su inicio con la revolución industrial y con la progresiva liberación de los mercados de mercancías, capitales y servicios. Entre una de sus consecuencias es la presión que ejercen las empresas ante países realmente pobres, ocasionando problemas como crisis económica. El gobierno de Miguel de la Madrid transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda, lo que generó un largo periodo de deterioro económico, y cuyas características fueron las devaluaciones del peso, las caídas del empleo y el ingreso, la baja de los precios de las importaciones. Así, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio para eliminar barreras a la importación. El gran logro de la política elaborada por la administración de Salinas fue, sin duda, la entrada de México a un régimen de libre comercio con sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Así México pudo comerciar libremente entre los países vecinos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se produjo el error de diciembre, o como se conoce internacionalmente como el efecto tequila, así llamado por el mal manejo del tipo de cambio, que provocó una fuga de capitales y la consecuente presión sobre el tipo de cambio. En 1998, las tensiones sociales provocadas por la crisis y la falta de credibilidad que entonces se tenía del sistema priista eran cada vez más altas. En el norte del país comenzó a ganar fuerza el Partido Acción Nacional. En 1983, por primera vez en su historia, ganó en Chihuahua algunas cabeceras municipales. También el mismo partido obtuvo la mayoría de los votos en zonas urbanas, no así en las zonas rurales, donde el PRI fue acusado de manipular los resultados. En 1998, la corriente cardenista se fusionó con el PMS, en el PRT y otros organismos políticos, para formar el Partido de la Revolución Democrática, PRD, con gran presencia nacional en la actualidad. Para minorar el efecto de esta crisis política dentro del partido de Estado, Salinas emprendió una reforma que ciudadanizó la dirección del Instituto Federal Electoral, IFE, lo que implicó que el gobierno dejó ser juez de las elecciones federales y aceptó poner la organización y vigilancia de estas en manos de consejeros ciudadanos independientes de los partidos y del gobierno. Al acercarse el último año de gobierno de Salinas, comenzó la agitación política por las elecciones. La madrugada del 1 de enero de 1994, en medio de la agitación electoral y el grupo guerrillero autoproclamado como Ejército de Liberación Nacional, sorprendió al país y al mundo por su deslumbrante capacidad en el terreno de la comunicación. La imagen ampliamente difundida por el gobierno de un México con política superior a su desarrollo. Las demandas de este grupo eran simples, pero no fáciles de asimilar para el Estado y el sistema político mexicano. El mal manejo de la crisis económica, las constantes revelación de corrupción, la represión hacia el EZNL, entre otros factores, se conjugaron para que en las elecciones a diputados y senadores de 1997 se registre un cambio político. Las elecciones intermedias de 1997 confirman el descrédito del régimen priista. Por vez primera en su historia, el PRI pierde varias gubernaturas y el recién creado gobierno de Distrito Federal, así como la mayoría en la Cámara de Diputados.
Las elecciones eran aceptables, no se paralizó el sistema de cómputo ni hubo denuncias de fraude. La gente fue a votar, los papeles fueron contados, los vencidos reconocieron su derrota. Se había fundado la base electoral del régimen democrático. Miguel de la Madrid Hurtado. El gobierno de Miguel de Madrid, iniciado en 1982, transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda. Su gobierno se adentró a un México lleno de problemas, crisis, demandas, caídas de empleos, entre otros. En 1985 el problema se agrandó con el terremoto del 85 que destruyó más de la mitad de la Ciudad de México. Un país devastado se tuvo que levantar a partir de entonces. Miguel de la Madrid Hurtado llevó un gobierno a tratar de salvar al país. Carlos Salinas de Gortari. Al empezar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gran obstáculo para el desarrollo económico del país seguía siendo la carga excesiva de la deuda externa. Basado en una amplia campaña de promoción hacia el interior y el exterior del país, el gobierno de Salinas logró, en muy poco tiempo, revertir la imagen de México. En los años 90, el gobierno de Salinas, los sectores marginados del país se creó el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. También con el fin de paliar la desigualdad de competencia entre los agricultores, nacional y los extranjeros, en 1994 se creó el Programa de Apoyos Director al Campo, PROCAMPO, consistente en apoyos financieros a los productores agrícolas. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tomó posesión del cargo en diciembre del 94, en medio de una crisis económica que se agudizó pocos días después. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo retomó algunas medidas del programa salinista, continuó con el combate a la pobreza extrema, pero redujo el gasto social y se aplicó el programa de educación, salud y alimentación, Progresa. En 1997 se realizaron por vez primera elecciones en el Distrito Federal y el triunfo correspondió al candidato del Partido de la Revolución Democrática PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Vicente Fox Quesada. Del año 2000 al 2006, México pasó por una etapa de alternancia política, es decir, el cambio de partido político en el poder ejecutivo. Sin embargo, la democracia efectiva no trajo consigo todas las respuestas y soluciones a los viejos problemas. El gobierno siguió con Progresa, pero ahora denominado Oportunidades. En junio de 2012 fundó el Instituto de Acceso a la Información Pública, IFAI. Una piedra en el zapato del gobierno de Fox fue el fallido plan de construir un aeropuerto fuera del Distrito Federal. Sin embargo, en los primeros días de agosto, el gobierno de Fox declaró que el proyecto del aeropuerto en Texcoco quedaba sin efecto. Otro plan sumamente ambicioso en el tema migratorio, a lo que llamó obtener la enchilada completa. Era obvio que suponer que la transformación del país implicaba tiempo y la participación de todos los ciudadanos, pero a medida que pasaban los años y ver que no se cumplían las promesas de campaña, el prestigio e imagen del presidente comenzó a decaer. Felipe Calderón. En el 2006, hubo elecciones en las que recayó de nuevo el PRI. El candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la victoria contra los candidatos opositores, uno de ellos el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Calderón de fraude, pues había ganado con un mínimo de votos. No obstante, no se comprobó. Felipe Calderón enfrentó a una sociedad dividida y una serie de conflictos sociales y económicos que han transformado la vida de los mexicanos. El nuevo milenio nos presenta un mundo distinto. En medio de la globalización y la interdependencia de los países. En lo económico, para el 2010 el panorama de México era desalentador, la crisis económica mundial del 2008 y 2009 afectó severamente el crecimiento y el empleo. Una vez más, el nivel de vida de los mexicanos había disminuido.
Como les decía al inicio de esta clase, hoy vamos a ver el modelo neoliberal y la globalización. Fíjense que a pesar de que tiene ya muchísimos años de que este modelo y la globalización fue superada, todavía en la actualidad como que se siguen mencionando estos conceptos. Recuerden que estos dos empiezan con Miguel de la Madrid. Estamos hablando que son como 3 sexenios atrás o 4 sexenios atrás de los que estamos viviendo ahora. ¿Qué nos dice esto de la liberación o neoliberación o el Estado neoliberal? Pues recuerden que los liberales siempre han existido y el neo es como retomar lo que ya existía, pero con nuevas fuerzas y nuevas ideologías o doctrinas. Entonces, como se puede deducir que lo dicho, el eje de la reforma económica fue una reactualización de la doctrina libre, según críticos del Estado benefactor y el Estado interventor durante el siglo XX. El Estado capitalista había expandido su esfera de acción, interviniendo en las economías excesivamente. Se volvió regulador, estableciendo leyes e instituciones que intervenían en la economía, fijando tasa de interés y tipo de cambio propietario y por tanto empleador de diversas empresas y proveedores de los más diversos servicios, comunicaciones, transporte, combustible, salud, entretenimiento y entre otros. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar con el liberalismo o los liberales? Yo en la actualidad no entiendo por qué se supone que quienes están gobernando el país en la actualidad son liberales y se habla de los conservadores o se habla de los liberales todavía. Pero yo creo que aquí como que en cualquier sexenio y en cualquier ambiente político, uno siempre tiene que defender su ideología. Y en este caso, los liberales en México han existido desde la independencia, pasando por la revolución y pasando hasta nuestros días por lo que estamos viviendo. Y no solamente es en México, sino en todo el mundo. Entonces, hay quienes quieren conservar lo que ya está y hay quienes buscan la libertad para ser mejores. Pero tanto uno como el otro pueden ser buenos. El gran problema aquí es de que a veces lo que se hace es como que explotar al que menos tiene o quitarle los recursos al que menos tiene. Y aquí lo vemos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, bueno, países de otro mundo han llegado a instalarse, inclusive en el sur. Sabemos que hay minas de oro, hay minas de cobre, hay minas de plata, hay muchas minas y algunas minas son, pues, no reconocidas por el Estado, pero que bueno, al llegar los países extranjeros, tratan como que de motivar a la gente y decirle que se puede sacar dinero y obtener recursos. Y bueno, pobre gente, al no tener estudios y formación, pues todo se cree. Y en ese caso, ¿qué es lo que trata de hacer el neoliberalismo? Es implantar una nueva forma de vida, pues a nivel mundial y en este caso en México. Dice, el Estado olvidó su verdadera tarea, proteger los derechos del hombre. Por esta razón, el Estado debería reformar su papel, restringiendo su participación en la esfera económica y allí donde el Estado retrocediera, el libre mercado ocuparía su lugar. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que en este caso, ellos deciden por los ciudadanos. En este caso, ellos decidieron por los mexicanos. Dijeron, ahora el modelo populista, el modelo que veníamos utilizando antes no funciona, ahora vamos a brincar a otro. El liberalismo ya existía, ahora lo vamos a reforzar, un nuevo liberalismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que siempre cuando se hacen los planes de desarrollo o cuando se trata de implantar una nueva política en México, siempre parte del Poder Legislativo y de las cámaras de diputados, ¿verdad? Y del Poder Judicial. Ellos son como que los que son las tres personas que mandan
y gobiernan a toda una nación. Y eso no está bien. Lo que debieron hacer aquí no es tanto una consulta, pero sí dar a conocer qué es lo que quieren, hacia dónde quieren llevar el país, qué es lo que desean. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente en México nuestros derechos no están protegidos. Imagínense ahorita, económicamente no estamos bien. De salud no estamos bien. Cuestión social, hay muchos problemas sociales a nivel nacional. A nivel de intelectual, peor tantito. ¿Por qué? Porque en lugar de apuntalar la educación y la formación de los futuros ciudadanos en México, ¿qué es lo que se está buscando? Pues bueno, si no tienes internet o no tienes la manera de estudiar, o en este caso las escuelas de gobierno que están implantando la educación a través de la televisión nacional, bueno, se está diciendo que quienes están impartiendo una clase pues no están preparados para darla. Y sobre todo ustedes saben que cada docente va a dar de lo que sabe, de lo que se ha preparado. Por ejemplo, en el caso personal, pues bueno, yo soy contador público, se habla de economía, se habla de finanzas, el tema se relaciona con eso, pero imagínense a un actor dando una clase o ahora que se vienen las elecciones intermedias en el país, yo no me imagino a una Lupita Jones en la Cámara de Diputados. Ella sabe a lo mejor de modelaje, ¿cómo se llama? La imagen de una persona, cómo tiene que caminar, cómo tiene que vestir, qué es lo que debe de comer, cómo tiene que cuidar su cuerpo. Yo no me imagino a una Lupita Jones de gobernadora o en Cámara de Diputados, como pasó con Ana Guevara. Ana Guevara tiene la fortaleza para correr, para hacer ejercicio, ser un atleta, pero como político o como representante ciudadano, pues no tienen los medios necesarios como para decir, vamos a defender los derechos del hombre y sobre todo los derechos de los mexicanos. Entonces, aquí es donde, fíjense cómo el Estado va restringiendo la participación en la esfera económica sobre todo y hace que se retroceda. Nosotros, en lugar de ir avanzando, yo se lo puedo decir a 50 años que tengo, 54 años que tengo, y a más de, ¿qué será? 34 años de haber salido de mi casa, o 36 años de haber salido de mi casa, de la casa de mis papás, que salgo a los 18 años, he llevado una vida fuera de la familia, siempre con retos y enfrentándome y buscando hacia adelante. Pues les puedo decir que yo he pasado estas etapas y uno las vive, ¿verdad? Y uno dice, ¿ahora qué va a hacer uno? Ahora, con la pandemia, uno dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a realizar? ¿Qué cosas vamos a realizar para salir adelante? Y el gobierno, así como en el pasado y en el presente, no te resuelven los problemas. Ahí te la llevan, ahí te la llevan, ahí te la llevan, ahí te la llevan. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que llega otro más abusado, ocupa tu lugar y cuando nos demos cuenta, pues ya no somos mexicanos, sino ya pertenecemos pues a otra nación. Ahora, si quisiéramos esquematizar lo que decimos, podríamos hacerlo con los gráficos que nos ofrece Goran Terbo, que ya hemos revisado con anterioridad. Es decir, él lo que trata de explicar es que tanto el neoliberalismo como la globalización, pues sí van a ayudar, ¿verdad? Y van a apoyar, pero más bien lo que hacen es un retroceso. Es un retroceso a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, pues la empresa tiene que crecer, en este caso la empresa que es México, no crece y no lo vemos en resultados inmediatos, sino que aunque sean a largo plazo, la administración de México no se va viviendo. Ahora, este nuevo orden mundial fue producto de un proceso que en los años 80, con una reforma comercial, creó un inmenso mercado mundial cuando un creciente número de naciones ingresó a lo que es el famoso GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En este mercado los bienes y servicios se intercambiaban al amparo de las reglas claras que han tenido efectos diferenciados en los países porque no tienen las mismas posibilidades de aprovechar las oportunidades que abre el libre comercio. Miren, aquí en México ahorita tenemos un problema. Hay un diputado
que quiere regular las redes sociales. Y ustedes saben que ahora el comercio es electrónico. Es electrónico y electrónico ya lleva por muchísimos años. Claro que las leyes en México tienen lagunas, bueno, no lagunas, océanos. Ustedes deben de saber que luego hay procesos judiciales que le dicen, pues se va a llevar un año para poder tomar sentencia por el caso que estamos llevando. No es que se lleve un año, es que tiene lagunas nuestra constitución o las leyes judiciales en donde dicen es que el que cometió pues el delito se puede defender y nosotros pues lo tenemos que ayudar para que salga, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? Que México tiene muchísimas lagunas en sus leyes. Por eso dicen, vamos a dar un tiempo de gracia, vamos a dictar sentencia en un mes, vamos a dictar sentencia en tanto tiempo porque hay muchísimas lagunas. Ahora dicen, vamos a regular las redes sociales. Ahora si nosotros utilizamos el Internet, ahora tenemos que pagar impuestos. Si yo utilizo una red social como es el WhatsApp o como es el Facebook o como es el Twitter o YouTube, ¿qué quiere decir? Que ahora tengo que pagar el impuesto porque me lo van a regular. Y prácticamente van sobre Twitter y sobre Facebook, porque es donde la gente escribe más y da más mensajes. Y pues ahora la gente expresa lo que siente, lo que vive, ¿no? Por ahí hay una foto donde aparecen todos los artistas que van a concursar para las elecciones intermedias en México. Pues uno no se imagina que estas personas puedan llegar a saber de leyes. O sea, imagínense alguien que ha sido cómico, pues que va a saber de la ley. Yo creo que no sabe ni, a lo mejor ni redactar una carta o a lo mejor hacer cosas que otros que están preparados y que quieren participar y que tienen la oportunidad, no se les deja. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de hacer en los años 80? Pues una reforma comercial. Pero le preguntaron a los mexicanos, le preguntaron en aquel tiempo a todos los mexicanos que tenían la idea de decir, vamos a hacer pues una encuesta, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer una investigación científica para ver si el pueblo de México acepta o no acepta entrar a esta reforma comercial. Como ahorita, ¿no? Nomás dicen, vamos a regular las redes sociales. Pero ya te preguntaron a ti, Daniel, a ti, Ixel, a mí, Juan José, o al vecino o a la vecina, oye, ¿estás de acuerdo en que las redes se regulen? No, porque ¿qué es lo que quieren? Recaudar fondos y para el SAT y para pagarle la burocracia. Ustedes saben que ahora Angela Merkel dejó ya de ser la líder en Alemania. Imagínense, 6 minutos de aplausos. Y cuando le preguntaban, oiga, ¿usted está utilizando el mismo vestido? Sí, porque soy del pueblo. Oiga, pero usted vive en su mismo departamento, claro. Desde que yo entré, creo que estuvo más de 10 años en el poder ella. Desde que yo entré al servir al pueblo, he estado en mi mismo departamento y no he comprado nada. Oiga, pero tiene gente que le ayude a lavar, a hacer de comer. No, mi esposo y yo nos organizamos y trabajamos por la noche para el otro día servir al pueblo. O sea, ¿qué mentalidad la otra, no? Aquí no. Aquí saben para qué quieren ser diputados y senadores. Para tener recursos. Hay muy pocos, ¿verdad? Y los contamos con los dedos de la mano que van por un servicio al pueblo, por un servicio a la comunidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que se creía, qué es lo que se crea con esto y que se creía que podía funcionar? Es que todos fuéramos un mismo país, que todos fuéramos una misma nación y que no hubiera, ¿verdad? Aquí los acuerdos y aranceles y aduaneros y comercios, ¿verdad? Ahora, pues que hubiera un libre comercio, que no tuviéramos que estar pagando. Pero eso no funcionó, porque así pudo pensar Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ya ven que actualmente pues tenemos a los después vamos a ver los bloques y estamos los de Asia Pacífico, los de América que han hecho sus propios tratados. Por ejemplo, hay un Mercosur que creo que nada más es, no sé si es Paraguay, Argentina y Brasil, pero ellos hicieron su grupito, así, no, como que no entraron a lo que se propondría a nivel internacional. Como dice aquí, un mundo unipolar, una revolución científica, una tecnología de Internet,
un modelo económico, una política, un consumismo y mercadotecnia, la industrialización y bloques económicos. Pues eso no funciona, ¿sí? Por ejemplo, está la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de América Latina y Canadá, perdón, de México y Canadá, Mercosur y Cuenca del Pacífico. Y también está la Unión Europea con Japón, China y Estados Unidos. Y hay otro grupo que fíjense que es de Emiratos Árabes, países muy ricos. Entonces, todo eso, al principio, fíjense que cuando alguien llega y te vende un producto así como que decimos, oye, mira, Daniel, yo te ofrezco esto, es muy bueno, te va a funcionar y todo. Vamos a pensar con estos suplementos alimenticios que existen, ¿no? Pero te lavan el cerebro también que tú dices, sí lo compro. ¿Y sabes cuánto gastaste? 500, 1000, 2000 pesos y nunca te funcionaron. Entonces, es lo que trataban de hacer ellos. Convencer a las naciones en ese tiempo para que se hiciera libre comercio y no funcionó. Ya ven ahora la guerra comercial entre Estados Unidos y China con el anterior presidente. Ahora con el que entró, pues como no es del mismo estilo, ¿verdad? Las noticias en Estados Unidos pues como que han bajado un poco, pero lo que se trataba de eso era tanto de globalizar como de el liberalismo, pero con nuevas normas, siendo el liberalismo de hace 100, 200 años, nada más que reformado. A este sistema, que parecía con más evidencia basado en la privatización de las empresas que tenían en sus manos el Estado, empresas paraestatales, como la flexibilización exigida a los núcleos sindicales para controlar a los trabajadores con la desregulación que hizo posible la entrada de los más diversos productos del mundo en las naciones dependientes con la liberalización del comercio en beneficio de las empresas monopólicas, se le dio el nombre de neoliberalismo. Fíjense, ¿qué es lo que se buscaba? Privatizar las empresas que tenía el Estado. En México se hizo. ¿Y cuándo se hizo? Con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari ustedes ven en el video que se hicieron las privatizaciones. La privatización de Telmex, la concesión de ferrocarriles nacionales, la Comisión de Unión y Fuerza del Centro, algo así, que fue con Calderón. Se fueron privatizando algunas cosas, fueron desapareciendo del Estado. ¿Pero por qué? Porque aquí en la teoría dispositiva vemos, porque decían los otros países, hay que globalizar, hay que buscar un nuevo neoliberalismo, hay que buscar la unidad de todas las naciones, hacer una, pero no funcionó. Jóvenes, ¿por qué no funciona? Porque cada nación tiene sus características propias. Nosotros tenemos antecedentes y México no los perdió. Tenemos antecedentes de los aztecas, de los nahuas, de los otomís, de los mayas, de los tarahumaras. O sea, tenemos todavía raíces propias de nuestra nación en la zona, cuando estuvo el negro Yanga, esclavos aquí en la zona. Tenemos nuestro propio fin, es decir, tenemos unas características propias, a diferencia de otros países que puede ser Estados Unidos, que exterminó con toda la cultura, o en el caso, por ejemplo, de China, que también es una cultura, vamos a decirlo, propia, virgen. Entonces, eso va a ayudar a la misma comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el Estado se deja llevar por lo que le venden y porque le van a dar recursos. Ya lo vimos anteriormente, que decía, si tú apruebas las leyes, el Banco Interamericano y el Banco de Desarrollo te van a apoyar y te van a ayudar. Pero si tú no apoyas, esos recursos se van a otra nación. Entonces, ¿qué hacían en México? No, pues sí, vamos a aprobar las leyes. Entonces, tú dices, bueno, no se trata de aprobar, se trata de ayudar a la nación. Ahora, van contra los sindicatos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a partir de esas fechas van a empezar los líderes sindicales. Por ejemplo, Telmex crea otras empresas de empleados de confianza, pero no son sindicalizados. Y ya le decía otra vez, tienen plazas, pero esas plazas ya van desapareciendo. No es como igual que en las escuelas.
Anteriormente, el que era líder sindical vendía la plaza, ya sea al nuevo integrante o el padre la pudiera dar a su hijo, o el papá, la mamá, si tenía una plaza de educación, la vendían. Ahora ya no se puede. Ahora pasa a manos del Estado y es un espacio libre para alguien que quiera dar quiera ocupar ese lugar y estar en la docencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan como que a condicionar a los sindicatos y entonces pues esto va a llevar a que pues empiecen también los problemas, ¿no? Y lo peor de todo es que se van a crear empresas monopólicas por muchos años. Hasta ahora que llegó el nuevo gobierno, está tratando de desaparecer muchísimos problemas que existían en el pasado. Yo lo que puedo ver es que tiene muchísimas cosas buenas, lo que buscan ellos. O sea, a pesar de que vienen del mismo, ¿verdad? Tienen sus raíces en un mismo origen todos, pero la visión es muy diferente. El problema aquí es que no hay la gente preparada como para que le digan al presidente, mire, podemos caminar por acá, ¿no? Y ahora nosotros lo vemos con la vacuna que llega de Rusia y que ya está en México y que la COFEPRIS no ha autorizado si se puede utilizar o no. Y ahora, no sé si ya se enteraron, pero buscaron a una empresa que sea como que yo te compro Sputnik 5, pero va a pasar por mi empresa y ya yo la reetiqueto para que ya la COFEPRIS me la puede autorizar y la podemos implantar en México. O sea, esto es un error garrafal. O sea, si tuviéramos leyes claras y políticas claras, puede llegar el producto, lo está recibiendo el Estado mexicano y el Estado mexicano lo distribuye a través de la Secretaría de Salud sin mayor problema. Pero ¿qué sucede? Lo que ellos quieren es imponer. Entonces, aquí se habla del monopolio, por eso son prácticas monopólicas, porque, se lo vamos a dar a tal empresa, ella lo va a manejar y ella lo va a distribuir. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con las vacunas? Pues ya empezó la guerra comercial entre Seneca, entre Putin, 5, hay otras que se me fueron, pero ya empezó la guerra comercial, que esta no cumple con el 90%, que esta no más cumple con el 60%, que a una le falta la tercera fase. Yo quisiera decirles, jóvenes, que en la actualidad no hay ninguna vacuna que pueda decirnos que podemos ser inmunes al COVID-19, porque todo está en prueba. Todo está en prueba y ya lo están haciendo seres humanos. No se dice, pero hay quienes se han vacunado y las reacciones son secundarias y muy fuertes. Al proceso económico-cultural que le acompaña el neoliberalismo, poniendo énfasis en la internacionalización de las relaciones capitalistas sobre la base de romper, eliminar o borrar fronteras de todas las regiones del mundo, imponiendo un mercado mundial único y, por tanto, estableciendo una amplia red de comercio internacional, donde las que ganan son las empresas transnacionales y se le llama globalización. Fíjense, eso lo llegó a hacer Europa, la Unión Europea. Así, a nivel global y mundial, la Unión Europea, ellos lo lograron. Pero Alemania, pero en Gran Bretaña ya no le gustó. Entonces salió del grupo. Y uno se da cuenta porque cuando tú viajas a Europa, ya sea que te vayas a Ámsterdam, que cuando pertenecía a la Unión Europea era fácil entrar, ahora yo creo que va a tener que ser directamente a Italia, directamente a Barajas, España. Ahí llegas y te dice que estás entrando a la Unión Europea, te sellan tu pasaporte y tú puedes viajar en los países que pertenecen a esa comunidad sin mayor problema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque algunos países no ven con beneficio lo que hicieron o sobre todo están diciendo, bueno, es que yo estoy aportando, yo estoy dando, yo estoy ayudando. Es como ahorita que dijo el secretario de Salud francés o el español o el alemán, dijeron, ya me estén sacando reactivos
porque nosotros nos vamos a quedar sin ellos y después vamos a vivir una pandemia más fuerte. Entonces, ya ahí empiezan los problemas. O sea, lo que ellos querían era que se relacionaran todos los países, que se buscara una globalización, que se buscara ser internacionales, pero pues les digo, cada país tiene sus características, ¿sí? Y cada país tiene sus propios modos de vida. Miren, ahí tenemos al grupo de menonitas en el estado de Coahuila. Es un grupo, los menonitas es un grupo que viene de Europa, se instalan ya en varios países. Ellos siguen una tradición de sus ancestros de no utilizar nada de tecnología, nada. Ellos todavía utilizan carretas, utilizan para perforar pozos lo más rústico que puede haber y ahí existen todavía. Y ustedes ven los campos y todo eso y son grandes. Ellos se dedican al campo, es decir, no tienen luz, no tienen nada como ahora, ¿no? Que pues si no tenemos luz, no podemos ver televisión y si no tenemos luz, pues no tenemos internet. O si no tenemos luz, no tenemos teléfono celular. Ellos no. Ellos viven con lo esencial y siguen viviendo así. Imagínense en el siglo XXI. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que sí es necesario y sí es importante sobrevalorar lo que nosotros tenemos y sobre todo no dejarnos llevar por lo que nos vende. Yo en lo personal, pues sí estoy en contra de eso porque si nos podemos saber nuestra comunidad o nuestro pueblo, hay muchísimas riquezas que desgraciadamente no sabemos aprovechar. Y sin embargo, nosotros nos vamos con lo que viene de fuera. Miren, por ejemplo, el tatuaje. El tatuaje viene de fuera, viene de Europa. Los famosos piercing, esos vienen de fuera. ¿Y saben qué es? Un problema psicológico. Yo cuando traigo un piercing o un tatuaje es para que la gente, yo le diga a la gente, miren, aquí estoy, existo, tómeme en cuenta. Y hay gente que está tan mal que se tatúa todo el cuerpo. Eso es el tatuaje. O sea, todo el que tiene un tatuaje, todo el que tiene un piercing, todo lo que tiene todo eso de los jóvenes es porque tiene problemas psicológicos, problemas emocionales. Alza la mano y dice, aquí estoy, véanme, tómenme en cuenta. Y eso viene de fuera. Imagínense en un ambiente norteamericano, en un ambiente europeo, pues se va dando todo eso. O también la persona que se droga, es lo mismo. O sea, me drogo para que me tomen en cuenta, para que vean que existo, que estoy aquí. Entonces, todo eso lo tratamos de imitar, todo eso lo copiamos. Y casi parecemos así como las copiadoras, ¿verdad? Está la copiadora, me pasan y ya soy igual que los demás. Y no se trata de ser así. Y sobre todo dice que las empresas transnacionales se empiezan a implantar en varios países del mundo. Entonces, fíjense, a esto que le acompaña, dice, una internacionalización de las relaciones capitalistas sobre la base de romper, eliminar o borrar fronteras de todas las regiones del mundo, imponiendo un mercado mundial único, ampliar red de comercio internacional donde las que ganan son las empresas transnacionales y se llama globalización. Es decir, aquí lo que se busca son un mercado único. Y así hay muchas empresas que se han creado, ¿no? Entonces, es como sucede ahora que se quieren implementar varias ideologías y pues ya el mundo ya tiene así los ojos más abiertos. Dicen, pues ¿cómo es posible que nos puedan imponer esto? ¿Cómo se puede ser posible que nos quieran dar a conocer? O sea, es difícil a veces de entenderlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas transnacionales siempre vienen afectando. Aquí en la zona tenemos varias, pues tenemos Asam, tenemos Walmart, tenemos aunque ya son más mexicanas, pero tenemos aquí, ¿cómo se llama? Están en México Superama y todas esas empresas que son del grupo Walmart de México y que van quedando otras. Las bodegas son de Walmart. Ustedes miren, lo que es Sam, Walmart y bodegas es lo mismo. El producto que ya va caducando se lo pasa a Sam
y cuando va caducando se lo pasa a bodega, y bodega, si ya no lo consume, lo tira a la basura. Y luego la gente dice, es que en bodega encontré yo este producto más barato, sí, pero fíjate la caducidad. Si Asam llegó hace 2 años, pues ahorita ya en este año, bodega lo tiene porque ya se le va a caducar y la gente se lo lleva. O sea, no revisa. Y también los códigos, porque tenemos en los productos tenemos códigos. El código americano, hay un código japonés, código chino, el código de la Unión Europea, el código mexicano, que es el 750. Pues a veces voy, compro un producto, pero no veo qué código tiene. Nada más voy, es que me gustó, es un alimento y sale, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces uno, por ejemplo, no se pone a pensar lo que te puede ayudar y hasta dónde te puede enfermar. ¿Por qué existen los cánceres? Porque todos los productos que vienen del extranjero ya tienen conservadores. ¿Qué nos cuesta ir, por ejemplo, a una pescadería aquí en la zona? Te compras tu pescado fresco, vienes, te lo preparas y te lo comes. No, porque lo elegante que es que vaya yo a Sam y que compre un salmón que tiene como 20,000 años de congelación y ese está mucho más sabroso, sí, pero no sabes de dónde viene. Por ejemplo, ahorita en los mares hay muchísima contaminación de radiaciones. Imagínense en China o en Japón cuando fue el tsunami, cuando esta planta nuclear explotó y todo el uranio se extendió por el Pacífico, ¿verdad? Y llegó hasta las costas de Estados Unidos y todo eso, porque tomaron muestras, ¿eh? O sea, quiere decir que el mar está contaminado y que todo eso va afectando. O sea, pueden ser muy buenas las empresas, pueden ser muy buenas para los recursos y lo que ustedes quieran, pero hay empresas que en lugar de construir, destruyen. ¿Y por qué creen que la pandemia está muy fuerte? Porque el mundo está parado. Y dijeron, el mundo tenemos que salvarlo, el mundo tiene que salir adelante, pero el hombre lo está destruyendo. Ahí es donde, fíjense cómo las empresas transnacionales, aquí en México tenemos también Home Depot, Office Depot, y así, si nos podemos a mencionar. Aquí en Córdoba, porque es muy pequeña, pero si te vas a Veracruz, o te vas al norte, o te vas al sur, tenemos muchísimas empresas transnacionales. Inclusive, todas las maquiladoras de ropa que tenemos en el norte, pues, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo, ¿verdad? Dicen, yo en mi país no quiero contaminar, pero voy a acercar, ¿no? Y pago mano de obra barata, el gobierno que me dé todo y yo pues voy obteniendo ganancias. Entonces, las empresas lo que buscan es obtener siempre sus ganancias, pero nunca ayudan al otro. Fíjense que el credo capitalista según Ayn Rand dice, el libre mercado representa la aplicación social de una teoría objetiva del valor. Dado que valores deben ser descubiertos por la mente del hombre, los hombres deben ser libres para descubrirlos, para pensar, estudiar, traducir sus conocimientos a una forma física, ofrecer sus productos al comercio y juzgarlos y escoger ya sean bienes materiales, su idea, un pan o un tratado filosófico. Dado que los valores son establecidos contextualmente, cada hombre debe ser juzgado por sí mismo en el contexto de su conocimiento, sus metas y sus intereses. Dado que los valores son establecidos contextualmente, cada hombre debe juzgar por sí mismo en el contexto de su conocimiento, sus metas e intereses. Dado por la naturaleza realidad, es la realidad la que funciona como árbitro final de los hombres. Si el juicio de un hombre es correcto, las gratificaciones son de él. Si está equivocado, es su propia víctima. Pero fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer según este credo capitalista de Ayn Rand? Dice que valores que deben ser descubiertos por la mente del hombre y que deben ser libres para descubrirlos. Y nosotros es ahí donde el hombre, el ser humano tiene que ser libre. Es decir, nosotros no tenemos que estar condicionados.
Es que en mi caso, yo en mi caso siempre he buscado hacer lo que yo quiero, hacer lo que a mí me gusta y también cuando tengo que opinar digo lo que es o cuando tengo que hablar digo lo que es y eso me ha ayudado a mí a crecer muchísimo. Claro, debo decir, yo cuando pues era muy joven, hacia su edad que tienen 18, 19 años, yo era una persona muy tímida, pero que lo que empecé a trabajar en mi formación y durante muchos años fue el aspecto humano, el aspecto psicológico. Entonces, aquí, ¿a qué me ayudó? Pues a pensar, a estudiar, a entender las situaciones. Y fíjense, es muy padre cuando tú te vas envolviendo en todos los ambientes, porque yo llegaba a la casa de mis papás y yo con mi papá podía hablar de todo, hasta de política. Y luego nos poníamos a platicar y él me cuestionaba, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? ¿No? O cuando tú te llevas con personas de mentalidad emprendedora, tú puedes platicar de lo que sea y dices, no, es que mira, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede trabajar. Claro, es trabajo, es dedicarle tiempo, es ¿cómo se llama? Tienes muchísimas gratificaciones, das gracias por todo lo que se te da, por todo lo que se te está ofreciendo. Y creo que eso ayuda muchísimo, ¿eh? O sea, a veces ustedes como jóvenes, y uno cuando es joven, como que no valora, pero cuando el joven, no vamos a decir así, desde pequeño, adolescente y ya joven, se empieza a subir a los retos, no, hombre, llega lejísimos, llega lejísimos. Yo nunca imaginé llegar a ser un contador, nunca imaginé haber estudiado ya 2 o 3 maestrías. ¿Verdad? Ahorita estoy atorado porque por la SEP no está funcionando y no te puedes titular, pero pues uno sigue en el estudio, uno sigue en la preparación, uno sigue en la formación, uno sigue en la investigación. Miren, jóvenes, ayer hablaba con un doctor que es en educación, y donde yo le pedía el apoyo para hacer un artículo científico sobre un tema especial que tengo inquietud desde hace años, y me dijo, sí, 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 maestro, lo ayudo, con mucho gusto, y voy a empezar a trabajar eso, y le digo, aquí nada más es de que, como dice este autor, ¿no? Uno va a salir adelante, estés en liberalismo, estés en globalización, estés en capitalismo, estés en socialismo, siempre y cuando, ¿verdad? Tú te sientas libre, pienses, estudies y traduzcas ese conocimiento en un producto, o sea, el producto que tú quieres vender. Entonces, en este caso, yo ahora, ¿no? Que estoy pues en las ramas de la docencia, yo estoy vendiendo un producto. Lo que yo he estudiado, mis conocimientos, mi preparación, es un producto que yo estoy vendiendo y que ahí me lo están pagando. A lo mejor no estoy en una fábrica, pero el conocimiento también te ayuda a que puedas realizar muchísimas cosas. Entonces, aquí es lo que tenemos que buscar. Y dice, si estás equivocado, pues él es su propia víctima, ¿verdad? Pero yo creo que nunca, yo lo puedo decir, ¿no? Filosóficamente que nunca nos equivocamos. Yo creo que a veces nos hace falta la asesoría y decir y tocar una puerta y decir, oye, yo quiero hacer esto, como le decía del doctor. Oiga, doctor, yo tengo un proyecto, me apoya para hacer un artículo científico, porque yo necesito tener un asesor y que el doctor ya tenga artículos publicados en inglés y que esto me pueda a mí avalar para seguir adelante. Entonces, ahí es donde tú tienes que aprender a tocar puertas. Y claro, todo cuesta, ¿eh? Porque creo que la publicación de un artículo para Estados Unidos cuesta creo que 1,750 pesos. Entonces, es mínimo, ¿verdad? Lo más pesado es hacer la investigación, que las personas que entrevistes te den las respuestas adecuadas y que tú después de un programa que ya hay puedas sacar tu hipótesis, puedes sacar tu tema y haces el desarrollo y graficas todo ya con un sistema científico a través de la computadora y te ayuda muchísimo. Yo creo que aquí es lo que tenemos que hacer jóvenes, o sea, tenemos que pasar del joven que solamente estudia por estudiar al joven que estudia para emprender algo en su vida o ser emprendedores en nuestra vida.
y como lo estamos viviendo ahora. No sean jóvenes que dicen estudiar, porque mira, la mentalidad de cualquier joven es, yo estudio, me preparo, saco una licencia, trabajo y me caso. Y pues ya no te titulaste a la mejor licenciado en administración de empresas, o ya no eres un máster en derecho, sino eres un máster en papá o en mamá. Tenemos que ir más allá, ¿sí? O sea, no pensemos que solamente lo humano es lo último. Hay cosas más allá que a veces no vemos. Y es ahí donde a veces, pues, el hombre tiene que, ¿verdad?, que buscarle. Ahora, fíjense, ¿a dónde nos va a llevar el neoliberalismo, verdad? Desplazamiento de los centros financieros que estaban en Nueva York, Londres, Suiza, hacia la cuenca del Pacífico, básicamente a Japón, ¿sí? Japón se vuelve una potencia. Antes era Nueva York, en Wall Street, en Londres, en Suiza. Ahora no, ahora es Japón, porque Japón tiene poder ahora, y es el poder y es la lucha entre Estados Unidos y Japón con el anterior presidente. Mayor competencia, ¿sí? Es decir, la desaparición de barreras de protecciones. Es decir, que haya competencias, pero que tampoco haya barreras, ¿verdad? Integración de mercados comunes. En este caso, ¿qué es lo que se dice? Libre circulación de ciertas mercancías y hay imposición de restricciones a otras. O sea, perdón, ciertas mercancías sí puedes vender, pero a otras se les va a restringir. Es como ahora que a México le querían cobrar por el aluminio, por el acero, por el cobre, por todo impuestos en Estados Unidos. Y dijeron, bueno, ¿dónde está el Tratado de Libre Comercio? ¿Dónde está este medio? La ubicación de maquiladoras, ¿verdad? Que generan ganancias a los países altamente desarrollados, lo que ya les decía. Si nos damos cuenta, en la ropa que a veces nosotros nos ponemos, viene dónde fueron hechos. Y tenemos que, hay ropa que fue hecha en la India, hay hecha que fue, realizada en Singapur, se realizó en China, en Japón, y pues llegan a México, porque hay productos que pues no tienen aranceles. Dice aquí, programas de modernización en países menos desarrollados, organismos financieros las dictan por encima de los intereses nacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los de afuera siempre mandan a los de dentro. Y los de afuera vienen a imponer nuestras leyes o vienen a cambiar nuestras leyes y nos dicen que tenemos que cambiar la constitución de los Estados Unidos mexicanos y eso no puede ser posible. Desarrollo, ahí dice de altas tecnologías que se aplican tanto en sectores industriales como en la automotriz y en las telecomunicaciones, así como el desarrollo de la industria armamentista. Fíjense que la de las tecnologías ha sido algo pues muy importante en el país, sobre todo porque nos ha sacado adelante de muchísimos problemas y sobre todo las tecnologías son el boom del mañana. Ya les decía, algunos países a nivel mundial pues ya las están utilizando como medio de trabajo. En algunos países, desgraciadamente, miren, hay información que no nos llega porque a los presidentes o a quienes gobiernan solamente permite que llegue cierta información al país. Pero pues hay países que ya están a la vanguardia de todo esto, ¿verdad? Ahora ya ves que tenemos a la red G4 y quiere llegar a la G5 y que supuestamente no se permite porque es cancerígena y todo eso. Bueno, no sé hasta dónde, ¿verdad? Pero ya desde el momento en que tenemos un celular o una computadora, pues ya desde ahí también tenemos problemas porque también se están despidiendo rayos. Y bueno, no sabemos hacia dónde vamos. Se sostiene economía de la guerra no solo por tener ganancias, sino para controlar las regiones que se quieren independizar o liberarse. También lavado de dinero, corrupción en todos los niveles de la sociedad y despojo de tierra o terreno para invertir en el marco de desarrollo de empresas o corredores comerciales.
Y eso es bien cierto, ¿verdad? Porque ustedes saben que el lavado de dinero en muchos países todavía se sigue. Aunque en México la UIF anda atrás de los que tienen muchísimos recursos, pero no tiene manera como de comprobarlo, pues ahí sí les afectan, no un poco, sino muchísimo, porque quienes son afectados pues son los ciudadanos. Aquí miren, tenemos los bloques económicos en el mundo que ellos querían que todo esto fuera así como en la primaria cuando estudiamos, que fuera un mapamundi, solamente un solo mundo, un solo país, y aquí tenemos los mercados del sur, los mercados de Centroamérica, los mercados de Norteamérica, la Unión Europea, los de Rusia, los de África, los árabes, y los de Asia. Entonces, y ahí también tenemos Australia, cada uno desde su punto de vista y su trabajo. Entonces, todo eso va a hacer que el país pues vaya avanzando, pero si nos damos cuenta, solamente algunos son muy fuertes. Algunos, por ejemplo, América del Norte es un tratado muy fuerte a nivel mundial. Era la competencia con la Unión Europea y con Asia, que son los tres tratados más importantes a nivel mundial. Entonces, ahí es donde se buscaba decir, vamos a globalizar, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Pero que dijeron unos países, no, mejor cada quien que haga su bloque, y ya ven que en América Latina está el UNASUR. Claro que ahí aparece, pero actualmente ya lo que es Argentina y Brasil y otro país ya se llama UNASUR, ya no están ni Chile, ni Uruguay, ni Venezuela. Ahí ellos hacen otro tratado que lo vamos a ver con posterioridad. México y la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando su mercado, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les den un carácter global. Las consecuencias para los habitantes de todo el mundo es de trascendencia importante. Las culturas nacionales, regionales, hasta las locales se han modificado profundamente. La forma de comunicación, alimentación, convivencia y de consumo de ninguna manera son las mismas que hace 20 años. Los patrones de consumo a nivel mundial se han estandarizado, la gente de tan distintas latitudes y diferentes culturas adquieren en el mercado o aspiran a comprar lo mismo. De la misma manera, los sectores productivos de las regiones se adaptan o desaparecen del mercado ante la invasión de productos y empresas mundiales expansivas y hegemónicas. México no ha sido la excepción de este fenómeno globalizador. El panorama social y económico del país se transforma irremediablemente. Los patrones de consumo y culturas se adaptan a las necesidades del mercado mundial. Las culturas locales pierden su identidad. En el terreno económico, las empresas industriales y de servicios sufren el embate de compañías de marcas internacionales. En muchos casos, sectores importantes de la economía son absorbidos por poderes globales. En este video analizaremos cómo ha sido la incorporación de México en el proceso globalizador en el que ahora nos vemos inmiscuidos. ¿Cuál fue el primer contacto de nuestro país en la economía mundial? A lo largo de la historia de la nación, ¿cómo se ha relacionado con potencias económicas del mundo? Durante casi 3 siglos de colonización, México, conocido entonces como Nueva España, tenía una relación de comercio preferencial con el Reino de España. Como una colonia dependiente de la corona, era obligatorio comerciar exclusivamente con España. El comercio de la Nueva España estaba principalmente basado en la exportación de plata, que era prácticamente el único producto mexicano exportado en grandes cantidades. Durante el periodo colonial,
también había una relación comercial muy importante con el lejano oriente, cuando galeones españoles partían del puerto de Acapulco hacia las costas de China vía las Filipinas. Durante varios años, la Nueva España importó productos de lujo como seda y especias de China e India a cambio de plata. Este sistema comercial monoexportador duró por muchos años, incluso después de que México consiguió la independencia de España en 1821. Durante las primeras 5 décadas de independencia, México pasó por uno de los periodos más violentos y difíciles de su historia. Las peleas entre liberales y conservadores sumieron al país en una serie de conflictos políticos. Como resultado, México enfrentó una ruptura en sus incipientes relaciones comerciales con Europa. Sin embargo, hacia el final del mismo siglo, México renovó el comercio con varios países europeos, como Reino Unido, y en menor grado con Francia. En la década de 1870 empezó a comerciar con Alemania. Cada uno de estos 3 países europeos tenía un interés especial en mantener la relación comercial con México. En aquellos días, el transporte marítimo era el nodo central del comercio mexicano, que había vuelto a comerciar con Europa una vez más, y la plata representaba 2/3 del valor de las exportaciones mexicanas. Durante el periodo de Porfirio Díaz, la economía mexicana se vio favorecida como nunca antes. Hubo desarrollo y estabilidad, hubo inversión extranjera estadounidense sobre los recursos minerales del país. En este periodo, el comercio exterior aumentó considerablemente. Lo característico de este periodo fue el proteccionismo y la sustitución de importaciones para la protección del mercado. En el Porfiriato, el sector más dinámico en la economía fue el exportador. 1874 y 1910, el valor de las exportaciones pasó de 27.5 millones a más de 146 millones de dólares. El comercio exterior de México era muy activo en ese periodo. En la época de la Revolución, en el año de 1911, el capital extranjero dominaba en varias de las principales actividades económicas del país. Minería, 97%, petróleo, 100%, electricidad, 87%, ferrocarriles, 61%, banca, 77% e industria, 85%. En cuanto a las tarifas de importación, el gobierno de Venustiano Carranza redujo los derechos a aquellas mercancías e indispensable consumo en el país cuando la producción nacional fuera insuficiente, disminuyendo así las industrias nacionales. Durante la década de 1950, México entró en una fase de industrialización sobre la base del modelo de sustitución de importaciones. Aumentó los aranceles, aislando la economía mexicana del resto del mundo. El comercio exterior disminuyó en importancia en el Producto Interno Bruto del país. El inicio de la Segunda Guerra Mundial abrió una ventana a la oportunidad del comercio y la industrialización de México. Durante los 7 años de guerra, de 1939 a 1945, los países europeos dejaron de exportar y los Estados Unidos empezaron a concentrarse en la fabricación de productos militares. México, mientras tanto, aprovechó la situación para exportar productos manufactureros como textiles, uniformes, alimentos, bebidas y materias primas como el hierro. El periodo presidencial de José López Portillo pretendía hacer de México un país independiente. Este periodo estuvo marcado por esfuerzos para aprovechar los inmensos recursos petroleros de México para lograr independizarse de Estados Unidos. Con el exceso de dinero que provenía del petróleo, se lanzó un proyecto de industrialización y modernización en corto tiempo, pero el país no estaba preparado. A principios de 1982 se produjo en México una inestabilidad fiscal de gran magnitud y un uso desmedido de la deuda para financiarlo. Por ello, en 1986, México se vio obligado a firmar una carta de intenciones al Fondo Monetario Internacional, como consecuencia de la desestabilidad financiera provocada por la crisis de 1982. Se estableció un préstamo de 1.400 millones de derechos especiales de giro con el objetivo de la restauración del crecimiento sostenido de la economía mediante la ampliación de la base gravable de los impuestos y la liquidación de empresas públicas no prioritarias. Además, México se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, el cual evolucionó hacia lo que conocemos como la Organización Mundial del Comercio. La entrada de México a este acuerdo trajo ventajas que ya era miembro permanente de las negociaciones
lo que permitía competir más eficientemente. 8 años después, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual detonó las exportaciones e importaciones. Actualmente, México es un país independiente con acuerdos comerciales con más de 40 países alrededor del mundo y con una diversificada oferta exportable de 230,000 millones de dólares al inicio del siglo XXI. Esta transformación ha tenido lugar a diferentes velocidades, pasando de periodos de aislamiento geográfico al desarrollo de las comunicaciones y de ser una economía cerrada a una abierta al comercio y a la inversión extranjera. La transformación ha sido también cualitativa. Las exportaciones ya no solo consisten en productos agrícolas y materias primas. Desde finales de la década de 1980, el país ha estado exportando productos manufacturados de alto valor agregado, como productos electrónicos y automóviles. Los Estados Unidos son ahora el principal socio comercial de México, representando 84% del valor de las exportaciones mexicanas, seguidos por Canadá y Alemania. En lo que toca a las importaciones, la relación con los Estados Unidos es también la más relevante, pero en los últimos años la participación de las importaciones de China, Japón y Corea del Sur ha aumentado, ubicándose en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. México cuenta ahora con la 10ª industria automotriz a nivel mundial, con una producción de 1.5 millones de vehículos. México también tiene una industria electrónica, farmacéutica y química muy importante, entre muchas otras industrias. Por primera vez en la historia, las exportaciones mexicanas ya no son más predominantemente relacionadas con agricultura, ganado o minería. Por primera vez está exportando productos industrializados con un alto valor agregado. En estos momentos, el país necesita de una economía abierta y competitiva para atacar y, sobre todo, resolver los problemas de desigualdad social que existen. Asimismo, para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más sofisticada y con mayores niveles educativos. A lo largo de la historia de México, ha tratado de acoplarse al comercio exterior para el bien del país, ya que el proteccionismo, si bien algunas veces tiene que ser implantado, en otros ha funcionado como freno al desarrollo. Hasta ahora, la actitud que ha tomado el país en participación activa de una economía global es la opción y el camino para la integración del sistema mundial, que al fin y al cabo es el terreno que ahora las grandes potencias están jugando para subsistir y para seguir compitiendo. Bueno, miren, se dieron cuenta que la presentación que les hice es aquí de ISTAC, de los estudiantes de ISTAC, pues también les pusieron a hacer una investigación, una actividad. Entonces, fíjense, aquí, tanto el video que vimos al inicio de la clase, como este video, nos tiene que hacer pensar, yo, por ejemplo, en lo personal, nunca he estado de acuerdo cuando escucho o veo alguna entrevista o algún análisis de la situación del país y siempre se refieren a cosas de 6 o 12 años. Aquí, como ustedes se dieron cuenta en el último video, nosotros ya tenemos una participación con economías de otros países. En el caso, fíjense, se habla desde la llegada de Cristóbal Colón, cuando México es colonizado, y cuando llegan, ¿qué es lo que se empiezan a llevar? Lo primero que encuentran, pues es la plata, es el oro, y que eran los cargamentos que se iban hacia Europa. O sea, yo no puedo decir, es que a veces nos quedamos como en el decir, es que es un invento de antier, ¿no? No, todo tiene su historia, todo tiene su fundamento. Y vemos ahí, tanto en el video anterior como en este, cómo eso va ayudando al país. Pero a ver, aquí tenemos que ser muy claros. Al ser industrializado, el campo se dejó. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos industria, pero el campo no produce. Yo recuerdo allá por, ¿qué será? Por los 90, había un programa que
que Juan Fernando Perdomo había promovido cuando era secretario, creo que de Desarrollo aquí en el estado de Veracruz, que decía, consume lo que Veracruz produce, o consume lo que Baja California produce, o consume lo que México produce. No lo hacemos, no consumimos lo que nosotros tenemos. Es, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay chiles chinos, acelga, chinas, cebolla, chinas, ajos, chinos, todo chino. Y lo que se produce en México no lo consumimos. Imagínense que muchos de estos productos que vienen del extranjero, pues ya vienen con hormonas, o sea, no crean que, porque hay hormonas para animales, hormonas para el ser humano, y hay hormonas para plantas, hay hormonas para todo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacen? Producir, reproducir, o llevarse semillas de aquí y las reproducen allá. Es, por ejemplo, estaban en disputa ahora con el chile habanero en Mérida, Yucatán, que ya China lo quería patentar cuando es algo intangible propio de México y del estado de Yucatán. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que bueno, la industria está muy bien, no la vamos a descartar, pero ¿qué sucede? Que ya las cuestiones del campo, las cuestiones de las zonas rurales, pues se descuidaron y ahora sí hay una marcada diferencia entre pobreza y entre ricos, entre el que no tiene y el que tiene. Y a lo mejor a ustedes les ha tocado pues vivir en una ciudad, pero quienes venimos del campo o quienes vienen del campo, pues conocen otras realidades, ¿no? Lo que se sufre, lo que se padece, y pues para tener una tierra, un cultivo, un producto, pues se lleva todo un año, porque aquí pues nuestros productos son de temporal. En algunos lugares son de riego y siempre están cosechando y siempre tienen productos, pero toda esta zona es de temporal. Aquí temporalmente tenemos el chayote, la papa, el café, el maíz y todo lo que es del campo. Pero hay zonas donde pues sí tienen mayores posibilidades, hay más riquezas y sobre todo que ayuda a salir adelante. Ahora, con esto del neoliberalismo, pues ya vieron que no funcionó, ¿eh? O sea, ahí donde nosotros tenemos como que, ¿cómo le dicen? Que anclarnos. O sea, yo cuando ya escuché una noticia, es que el liberalismo, es que el neoliberalismo, es que... No, eso ya existía desde antes, permítanme. Entonces, aquí cuando no se enganchen con lo que le dicen así a primera vista, es que sabes que no, espérate. Yo ya estudié historia socioeconómica de México y en historia socioeconómica de México yo vi esto y esto y esto y esto, y esto me ha ayudado para tener una visión más amplia de lo que es globalización, de lo que es el neoliberalismo y qué es lo que se trataba, por qué se implantaron y de dónde vienen. Así como que no nos digan, oigan, es que esto no, espérate, ya tiene siglos y eso nada más se va como que trayendo y lo vamos renovando. Es como el guardarropa que tenemos ropa de hace 4 o 5 años, la sacamos, nos compramos nueva y volvemos a tener ropa y así vamos haciendo año con año, ¿verdad? Porque adelgazamos, subimos de peso, nos crece la panza, no sé, varias cosas, ¿no? Pero a veces como que nosotros nos enganchamos, sí es cierto lo que me están diciendo, ¿no? Y es bien triste luego ver aquí en Face, ¿verdad? En Face que hay gente que a lo mejor no le tocó vivir, pero tampoco ha estudiado y ni se ha formado. Entonces dice uno, pues es que hay una ignorancia, somos analfabetos porque no estudiamos. Ahora, con la globalización también, porque hay gente que habla de globalización en la actualidad. Yo a ese le digo, ya neoliberalismo ni globalización existe. ¿Qué modelo económico tenemos en México? ¿Quién sabe? La verdad, yo no he descubierto ahorita en 2 años qué gobierno económico tenemos o qué economía tenemos en México. Y como nada vamos a llegar hasta reformas, no vamos a llegar hasta el 2020, ¿verdad? Pero si hubiera la oportunidad de a lo mejor poderles decir, bueno, la situación económica actualmente en México en el 2021 es esto, pues sí se puede dar, ¿no? Y a lo mejor voy a tratar de investigar para decirle.
esta es la economía o este es el proyecto de economía que se tiene en México. Pero yo les puedo decir desde mi punto de vista y hasta donde yo lo he estudiado, pues ahorita lo que tenemos es un tratado de libre comercio que es con América, el TECME. Pero de ahí en fuera, así como nación que se veía antes, como nación que tengamos ya unas líneas claras por dónde caminamos, por dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo aquí lo que veo que en México es de que está la pandemia, pues vamos a tener la vacuna, hay hambre, vamos a darles de comer, no hay árboles, pues vamos a sembrar, los empresarios no tienen recursos, pues vamos a apoyarlos, y hay jóvenes que pues hay que utilizarlos para que sean jóvenes emprendedores y dejen las drogas, y así, ¿no? Como que ante una necesidad, una solución, así, pero eso estará en un plan, eso estará escrito, eso se habrá planteado desde una realidad social que estamos viviendo, o solamente es porque pues a veces se nos ocurren ciertas cosas y es lo que estamos dando a conocer. Porque le digo, estos temas son bien interesantes y le digo, es bien triste cuando tú oyes hablar todavía en los medios de comunicación sobre estos dos temas, cuando tú dices, bueno, ya van de picada porque no funcionaron. Y yo siento que en un futuro va a resurgir el capitalismo otra vez. No en un futuro muy lejano, pero el capitalismo va a volver al mundo y es el que nos va a sacar adelante, porque es el que más ha funcionado. Claro que siempre y cuando en el capitalismo se busque, pues que tanto el ciudadano común como el que tiene los recursos se apoye uno con otro y salgan adelante. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí les dejamos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan bonito día. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Mañana, mañana. profe. Que tenga buen día. Realmente, ¿ya vieron sus calificaciones?